Bienvenidos a esta sección Cara a Cara con la Verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy me acompaña la hermana Iliana Ramírez, esposa del pastor Ariel Ramírez. ¿La mujer puede ser pastora? No puede ser pastora. ¿Por qué no puede ser pastora? Porque la palabra de Dios lo dice. Pablo, ¿verdad? Ha sido tildado muchas veces, Pablo, el escritor de la palabra, como machista. Pero tenemos que ver que esto no es Pablo. Pablo solamente fue un escritor inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir su palabra. Y como tú dijiste, estamos cara a cara a la verdad y la verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra en cuanto a una mujer ser pastora? Y quiero leerte unos versículos que están en la primera de Timoteo, la carta que Pablo escribió a primera de Timoteo, capítulo 2. Y si comienzo a leer en el versículo 11, dice Pablo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue tomado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aunque este pasaje tiene una explicación bastante amplia, lo que sí queremos notar es lo que Dios dice en cuanto a la mujer. Muchas veces, por muchos años, yo también debatí o peleé con este concepto de la sumisión. Pero cuando yo entendí lo que realmente significaba ser una mujer sujeta o sometida, abracé con amor esta verdad. Porque el problema es que lo que dice la palabra es muy contrario a lo que el mundo piensa de lo que es una mujer sometida. Una mujer sometida no es una mujer que no tiene voz, no es una mujer que no puede prepararse, no es una mujer que no puede hacer ciertos trabajos. Y ese es el concepto que tiene el mundo, que cuando decimos una mujer sometida es una mujer que no habla, que no dice nada, que hace todo lo que el esposo quiere. Pero si vamos al Génesis, cuando habla de la sumisión, ¿verdad? Dice que la mujer fue hecha ayuda idónea. Nosotras somos la ayuda idónea. ¿Qué significa una ayuda idónea? Es aquella ayuda que el esposo necesita para vertir su mirada a Dios. O sea, la mujer está hecha para eso mismo, para ayudar, para dirigir. Pero el hombre ha sido creado para proteger, para cuidar, para dar cuenta. Y si el hombre ejerce su función y la mujer ejerce su función, va a ser todo perfecto. Y esto fue antes de la caída, Ximena, porque muchas veces hablamos esto fue culpa de Eva. Esto no fue culpa de Eva. El Señor desde el principio de la creación había puesto roles. La mujer y el hombre, ambos son iguales delante de Dios, tienen el mismo valor. Tenemos el mismo valor delante del Señor. Lo que tenemos diferentes son roles. Igual que lo vivimos en la Trinidad. Son tres personas en uno. Dios tiene un rol, Jesucristo tiene un rol y el Espíritu Santo tiene un rol. Y Jesucristo se somete al Padre. Entonces, igualmente, nosotras nos tenemos que someter al esposo o al hombre como Dios ha establecido. Claro, yo me someto a mi esposo, eso es lo que dice la palabra, las mujeres estén sometidas a sus maridos. Pero cuando vemos al término iglesia, ¿por qué la mujer no puede ser pastora? Primeramente porque Dios establece en su palabra que debe ser un hombre. ¿Y cómo lo veo? Lo veo por las características que Dios pide de un pastor o de un obispo o de un anciano. No hay en ningún momento, y lo quiero leer para que las personas entiendan, ¿verdad?, que cuando el Señor dice en Tito, no, ese no es el que yo quería decirte, en primera de Timoteo también, en el capítulo 3, 1 al 7, mira lo que dice. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Y sigue dando otras características. Pero vemos desde el principio que el Señor se refiere siempre a un hombre. Por lo tanto, la mujer no tiene partido ahí de ser pastora. ¿Qué sucede? Si yo fuera la pastora de esta iglesia, ¿quién se tendría que someter a mí? Mi esposo. Comenzando por ahí, porque dice la palabra que el pastor debe tener su casa en sujeción. Si yo soy pastora,
Entonces, ¿quién debe estar en sujeción? Mi esposo. ¿Ves la contradicción? Entonces, no es que yo sea menos porque yo no pueda ser pastora, porque la mujer tiene muchos oficios y muchas cosas que la mujer debe hacer en la iglesia, porque como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos dones y tenemos habilidades y cada uno trabaja en la obra de Dios de acuerdo a esos dones y habilidades que Dios le ha dado. Pero hay un orden a seguir, pero no quiere decir que porque yo no sea pastora, mi esposo es pastor, yo soy menos en valor delante del Señor que él. ¿Ve? Hay muchas mujeres que hoy en día son pastoras en distintas iglesias. ¿Esas pastoras están bajo el juicio de Dios? Bueno, la palabra que yo usaría es que están en desobediencia, ¿verdad? Todos nosotros como cristianos cometemos errores y pecamos. Y muchas veces desobedecemos al Señor. Y muchas veces es porque hacemos las cosas por lo que nosotros sentimos o por lo que nosotros creemos. Si nuestra regla de vida sea la palabra, muchas cosas serían diferentes. Y yo creo que ese es el problema. Yo no dudo que esas mujeres tienen el mejor deseo de servir al Señor. Yo no dudo de que, como decimos, tienen esa facilidad de palabra, pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios estableció, no es el orden correcto que Dios estableció. Entonces yo entiendo que cuando nosotros desobedecemos la palabra, pecamos. Y en ese sentido podríamos decir que están en pecado, porque están imponiendo su ideal o su deseo por encima de lo que dice la palabra de Dios. Ese es el problema que tenemos en el mundo actual, es que tenemos que ir a la palabra y todos tenemos que someternos a la palabra, nos guste o no nos guste. Porque esto no es cuestión de gusto, esto es cuestión de obedecer. Y sabiendo que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, todo va a fluir de manera correcta. ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia? El rol de la mujer en la iglesia es diverso. La mujer puede enseñar, pero no enseñar a los hombres. ¿Ves? Yo puedo enseñar a los jóvenes, yo puedo enseñar a los niños, yo puedo enseñar a otras damas. Y no quiere decir que yo no pueda enseñar de un tema específico. Por ejemplo, si yo soy doctora, yo podría tener una asamblea mixta y enseñarle en cuanto a algún tema. Lo que yo no estoy dispuesta es para enseñarle palabra de Dios como tal, ¿verdad? Una predicación o mucho menos ser pastora. Pero todo lo demás yo lo puedo hacer. Yo no tengo límite, o sea, para hacer lo que yo quiera dentro de la obra de Dios, como te digo, de acuerdo a los dones y los talentos que Dios me ha dado. Yo evangelizo, yo discipulo, yo enseño, yo limpio, yo visito, yo puedo hacer muchas cosas. Inclusive yo puedo ir a mi pastor y expresarle lo que yo siento, expresarle mis ideas, darle quizá, pastor, mire, veo esto que usted piensa, aconsejarle de alguna manera con respeto y humildad, pero yo no puedo ejercer dominio, que es lo que Dios me ha pedido, que yo no ejerza dominio sobre el hombre. ¿Y por qué las mujeres ejercen dominio sobre el hombre? Bueno, si vamos otra vez al Edén, cuando Eva pecó, ¿verdad? Esa fue una de las cosas que Dios le dijo de la situación de su pecado, que se le iba a hacer difícil someterse. Iba a tener más dolor de sus preñeces, ¿verdad? Que eso lo sabemos, pero también iba a serle difícil someterse al hombre. Y eso también yo lo quiero que lo veamos porque quiero sustentarlo con la palabra, ¿verdad? En Génesis 3:16, voy a leerte ese versículo para que tú veas lo que sí realmente es el efecto del pecado. No es el someterme, porque decimos, por culpa de Eva, yo me tengo que someter. No. Eso estaba desde el principio, Dios estableció esos roles desde el principio. Pero a raíz del pecado, ahora a mí me va a ser difícil hacer lo que Dios me mandó a hacer, ¿verdad? Y lo dice aquí en Génesis 3:16, y tenemos que estar conscientes de eso, que nosotras como mujeres muchas veces queremos ejercer dominio sobre todo, ¿ok? No solamente sobre nuestros maridos. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese es el resultado del pecado. Si realmente nosotras pensamos en la palabra cuando habla de someternos, dice que nos sometamos los unos a los otros. Vemos que es parte de lo que tenemos que hacer. Yo me tengo que someter a las autoridades superiores. Le enseñamos a nuestros niños a someterse a su maestra, a someterse al policía, a someterse al... ¿ve?
Esto no es cuestión de quién es más ni quién es menos, es cuestión de orden. Y cuando yo entiendo, veo más allá lo que Dios anhela y que lo que Dios anhela para mí es bien, yo me voy a someter con amor y me voy a someter humildemente y fácil y tranquilamente, porque Dios no quiere el mal para mí. Dios no me está aplastando. La palabra me dice tampoco es que yo me voy a dejar maltratar. Eso es muy diferente. Es solamente que Dios tiene un orden para que todas las cosas funcionen. Una de las cosas que sucede en Ximena, lo he visto a través de mi propio matrimonio, al principio de él yo no entendía esta verdad, es que muchas veces nosotros no le permitimos a nuestros esposos tomar el lugar que le corresponde, porque nosotros lo queremos tomar. Y el hombre, por naturaleza, por el mismo pecado, que dice, bueno, si tú quieres hacerlo, yo me echo hacia atrás y tú hazlo entonces. Por eso vivimos en una sociedad matriarcal, porque el hombre entonces da su derecho de ser el hombre que es la cabeza, y quien viene siendo la cabeza del hogar muchas veces es la mujer. El hombre se dedica a trabajar, el hombre se dedica a traer un dinero y la mujer es que corre la casa. Y eso pasó en mi casa. Quien corría mi casa era mi mamá, no de una manera incorrecta, sino porque mi papá dijo, bueno, está bien, yo trabajo, tú decides todo lo demás. Pero cuando yo vengo a Cristo y yo veo lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere un hombre que sea el líder espiritual del hogar. ¿Y cuáles son las consecuencias en desobedecer y decir, no, yo quiero liderar porque yo soy la mujer aquí en la casa? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Bueno, primeramente es eso, es la desobediencia. Vuelvo y te digo, estamos en desobediencia al Señor y no vamos a poder experimentar todas las bendiciones que Dios tiene. Y se va a afectar también nuestra familia, porque una niña y un niño necesitan un padre que sea cabeza. Los hombres le van a enseñar ciertas cosas a los niños y las mujeres le van a enseñar ciertas cosas. Y ambos somos necesarios. O sea, nos estamos privando de muchas bendiciones que Dios nos quiere dar si nosotros acatamos y nos sometemos a su perfecta voluntad. Porque un padre que es un padre presente, es un padre que se ocupa de las necesidades de la familia, es un padre que conoce los amigos de sus hijos, es un padre que conoce y que quiere presentarle la palabra a sus hijos. Cuando no está un padre, lo hace la mamá. Pero siempre va a haber una falta, siempre va a haber un vacío, porque lo que Dios permite es perfecto, pero lo que nosotros hacemos es imperfecto. Hay mujeres que dirían, mi esposo es un tal por cual, yo no me voy a someter a él es muy inmaduro o hace tales y tales cosas. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Vuelvo y te digo, obedecer. El Señor nos dice a nosotros que nos sometamos a un esposo que es bueno, que hace las cosas bien, que hace lo que le corresponde. Nos dice que nos sometamos. Lo demás tenemos que dejárselo al Señor en oración. Y dice la palabra que la mujer con su buen testimonio y su buena conducta, si tu esposo no es creyente, ¿verdad? Si tristemente te casaste con una persona no creyente, que con tu testimonio puedes ganar a tu esposo. No quiere decir que va a suceder, o sea, eso no es una promesa, pero dice que una mujer con un buen testimonio puede ganar a su esposo. Una de las otras cosas que podemos hacer si los dos estamos en la iglesia y queremos buscar del Señor es buscar consejería. Pero nunca va a suceder tú tomando el lugar de Él. Tú tienes que hacerlo a la manera de Dios. Dios te ha pedido que te sometas, que le permitas a Él tomar acción. Para nosotros es más fácil hacer las cosas. No es difícil esperar en el Señor, pero tenemos que darle la oportunidad y animarlos a ellos a poder realizar su rol. ¿Cuáles son las cualidades de una mujer cristiana? Bueno, la primera cualidad de una mujer cristiana es una mujer que sea sumisa al Señor y humilde. Porque cuando yo busco en humildad, ¿verdad?, someterme al Señor, todas las demás cosas van a ir viniendo por añadidura. Yo siempre he creído, Ximena, que tenemos que aprender a conocernos. Nosotros tenemos que orar a Dios para que Dios nos deje conocer nuestro corazón. Saber que tenemos un corazón pecaminoso, que aunque estamos en Cristo, somos pecadoras, y que cada día yo anhelo buscar más y más del Señor. Es una mujer piadosa, es una mujer que busca de Dios, que busca la dirección del Señor, que busca estar en oración y que anhela primero que todo servir a su familia. Si tú eres casada, servir a tu esposo, ese es tu primer ministerio. Si tienes hijos, tu esposo y tus hijos. Antes de servir en la iglesia, tu primer ministerio es tu familia. Y llevar esa familia a Cristo.
O sea, no hay otra cosa que podamos hacer. Primero es buscar de Dios nosotras mismas, como dice la palabra. Nosotras tenemos que llenarnos del Señor para poder llevar el Señor a otros. Entonces, yo tener que buscar un tiempo para estar con Dios a solas, en oración, en lectura de la palabra, anhelar, ¿verdad? Servirle en todo lo que Él quiere, entendiendo siempre que mi primer ministerio es mi familia y luego viene la iglesia. El reto de una mujer cristiana, ¿cuál sería? Es que son muchos, pero es que todo empieza en el principio, es obedecer a Dios. O sea, yo te diría, no es una diferencia entre una mujer y un hombre, porque básicamente es lo mismo, alejados de Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero sí nosotras como mujeres, pues sabiendo nuestras luchas, luchamos con eso mismo, con ser dominantes, con querer que las cosas se hagan a nuestra manera, por nuestro carácter de mujeres, ¿verdad? El a veces creer que lo sabemos todo, el a veces creer que tenemos la respuesta para todas las cosas. Porque Dios como madre nos ha dotado de ciertas características, ¿verdad? Y decimos, la mamá tiene que saberlo todo. Y pensamos que así no lo sabemos todo. Pero yo creo que esa es una de las mayores luchas, por lo menos de mí como mujer te puedo decir, es someterme al Señor en humildad y permitirle a Él que obre. Ser paciente para mí también es un poquito difícil porque tendemos a querer ayudar a Dios y hacer las cosas por nuestra propia manera. Entonces yo entiendo que cada una somos diferentes, pero si nos sometemos al Señor con un corazón sincero y somos humildes ante el Señor, yo entiendo que Dios va a ayudarnos en todo lo demás. ¿Qué mensaje le daría a esas mujeres que están luchando contra eso, contra tener la autoridad en su familia y en la iglesia? Pues esto no es una cosa que nos damos cuenta de un día para el otro. Tenemos que orar mucho al Señor para que Dios nos los muestre. También hay muchos libros que a mí me han ayudado. Hay libros que hablan de estos temas de una manera puntual. Hay mismo un libro que yo he estado empezando a leer que habla de eso mismo, de cómo no ser una mujer controladora, porque a veces somos controladoras con nuestros esposos, también somos controladores con nuestros hijos y le hacemos mucho daño. Tenemos que meternos a la palabra, tenemos que pasar tiempo escuchando quizás predicaciones y enseñanzas bíblicas que nos hablan de estos temas. Tenemos que leer libros, tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos un mundo que nos está enseñando lo contrario, en todo momento, en las redes sociales, en la televisión, en las películas, contra quizás 1 o 2 horas que estamos en la iglesia, eso no va a causar ningún efecto. Así que desde que yo reconozco que hay algo mal en mí, yo tengo que proponerme, con la ayuda del Espíritu Santo, trabajar para entonces entender la otra parte. Y eso a mí me pasó en cuanto a lo del sometimiento. Yo leí un libro que hablaba sobre lo que es realmente el rol de la mujer y me ayudó mucho a entenderlo y abrazar esa verdad, ¿verdad? Sabiendo que el Señor, la importancia que yo tengo delante de mi Dios, ¿verdad? El valor que yo tengo y lo que realmente Cristo quiere a través de todo esto. Y eso me ayudó a entender mejor. Pero toma trabajo. No es solamente venir a la iglesia Ximena, no es solamente leer la Biblia en un devocional, no es solamente orar 15, 20 minutos. Tenemos que realmente pasar tiempo con nuestro Señor y quizás quitar otras cosas que nos están quitando nuestro tiempo valioso para entonces darle lugar a que el Señor pueda hacernos crecer en estas áreas.